La realidad es que ahora, con la agenda que tenemos interna y con los temas que de alguna manera también tenemos de trabajo hacia afuera, no tenemos muchas coordinaciones, no tenemos establecidas alianzas, digamos, muy regulares, sino que de alguna manera, como ya se ha establecido unas formas de comunicación a partir del 15M y a través de manera virtual, a través de personas, a través de reuniones que se convocan en unos espacios concretos, pues digamos que cuando tenemos temas en común lo que hacemos es acudir a esas convocatorias y contestar en los espacios virtuales cuando queremos de alguna manera compartir espacios. De alguna manera, como suele pasar en cualquier colectivo del movimiento feminista, aquí, allá o en cualquier lugar del planeta prácticamente, en algún momento te toca o nos toca al colectivo priorizar, ¿no? Priorizar si hacemos un trabajo más dirigido al resto de la sociedad, si, siguiendo la agenda que nosotras consideramos que es importante marcarnos, o más bien si priorizamos pues, el relacionarnos con otros movimientos sociales, que serían muy diversos, porque podrían ser movimientos sociales, pues, por ejemplo, de ecologismo, o movimientos sociales más vinculados al empleo, por ejemplo, sindicatos, o qué sé yo. Entonces, en este caso, pues en Comisión Feminismo Sol, también en un momento dado de nuestra trayectoria desde 2011, tuvimos que priorizar el trabajo más que hacemos siguiendo nuestras agendas y dirigida a la mayor parte de la sociedad, y también el trabajo siempre acompañado del trabajo interno, de aprendizaje, de cuestionamiento, de intercambio entre nosotras y por supuesto con otros colectivos feministas de la ciudad de Madrid. Nosotros trabajamos, que es bueno, la forma de trabajar que se ha establecido también en el movimiento 15M, pero que nosotros consideramos que es una forma de trabajo que se viene haciendo en el movimiento feminista desde hace mucho tiempo, que es a través del consenso, ¿no? O sea, de llegar a... No hay una votación, las decisiones se toman después de haberlas debatido y discutido entre todas, y porque se considera que bueno, pues hay un toma y daca, ¿no? Algunas pues ceden un poco, otras se llegan a mínimos y se consensúa, ¿no? De esa manera, bueno, pues como que todas nos hacemos dueñas de las decisiones que se toman y en algún momento también puede ocurrir que haya temas que no se han llegado a acuerdos mínimos, y entonces pues se hayan bloqueado y no se hayan... La verdad es que son los mínimos también, son muy pocos, pero ha ocurrido, claro. Y luego, como decía Nieves, pues también creamos como pequeñas comisiones dentro de la comisión que se ocupan a lo mejor de temas concretos que están en continuo, o sea, es como una especie de Estar en continua comunicación. De comunicación, sí, permanente con el resto de la comisión, como puede ser, por ejemplo, el caso ahora de deuda, o ha podido ser y sigue siendo el caso de aborto, o, por ejemplo, ha podido ser pues, la preparación de los encuentros, ¿no? De los distintos encuentros. Y en ese sentido, pues las pequeñas comisiones se van alimentando del resto de la comisión, y al mismo tiempo cuando van organizando cosas, pues luego lo transmiten al resto de la comisión, y vamos aprendiendo todas de lo que esa pequeña comisión ha investigado o ha creado. Para mí es como mucho más libre, ¿no? Es mucho más libre porque primero, tú participas en la comisión como una más, pero no eres imprescindible ni tienes una labor concreta. Sí te responsabilizas de cosas que tienes que hacer y aportar a la comisión cuando has dicho que las vas a hacer, pero el hecho de que tú estés o no estés, de que llegues o no llegues, no resta, sí que suma, pero no resta. Entonces, eso de alguna manera también
genera que somos un grupo, que no hay individualidades, sino que somos un colectivo y que no hay un estamento por encima de las demás que toma decisiones y que luego las transmite de manera jerárquica. Me parece que tiene ventajas importantes en el sentido de que tiene todos unos procesos de apropiación del conocimiento político, de las estrategias de cada una de las personas. Es decir, debatirlos, argumentarlos, conciliar discursos, ampliar perspectivas. Significa que estás elaborando todo el tiempo políticamente esos discursos que de la otra manera, de manera jerárquica y de manera de votación, no hay realmente una maduración de los temas, no hay una apropiación no solamente colectiva, sino también individual de los temas.